Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la presentación y disertación que nos une hoy, que es el libro escrito en la presentación, yo diría, por Javier Sánchez Lapuente, malvinero de pasión y vocación, pero como siempre dice Javier, los verdaderos protagonistas son cada uno de los capítulos de este libro, que está cada uno direccionado y relatado en vivencias personales por todos los que están, por muchos de los entrevistados que están hoy presentes acá. Para dar comienzo, les pido a todos si nos ponemos de pie, nos va a acompañar para homenajear y hacer un minuto de silencio por todos los caídos y sus familias, el trompa del regimiento, el trompa de órdenes del Regimiento Artillería 1, Tomás Brigadier de Iriarte. Buenas tardes a todos que nos acompañan. Muchísimas gracias. Mi nombre es Esteban Lamadrid, soy el director de este Museo Nacional Malvinas e Islas del Atlántico Sur, un lugar que quienes trabajamos en él buscamos que sea un baluarte y un custodio de nuestra soberanía. Malvinas es mucho más que la guerra. Malvinas nace en 1494 con el Tratado de Tordesillas, y la sala de la guerra hasta el museo es solo una parte de esa historia, y un museo está dedicado principalmente a los chicos. 100.000 personas nos visitan por año, de las cuales la mayoría son chicos, y en ellos buscamos dejar un mensaje conciliador, un mensaje de valores. Y por eso es que hoy el Museo Malvinas está muy feliz y agradecido de poder contribuir a esa tarea que es transmitir esos valores. Para mí, como director, como veterano y como amigo de Javier, es una enorme emoción y una enorme alegría. Por eso también quiero agradecerle a los trabajadores del museo que hoy se quedaron fuera de hora exclusivamente por amor a la causa y por amor a la patria. Así que gracias, Chango, a todos los chicos que están por ahí dando vueltas. Aviso parroquial: quienes necesiten ir al baño, acá al costado están los baños, allá atrás, si a alguien le falta agua, están los botellones de agua, pueden salir por acá o por allí, como les sea más cómodo. Y para los veteranos amigos, que son varios, el último aviso parroquial: el día sábado iniciamos con, mi mujer se ríe, con respiración y meditación tipo yoga, para poder aprender a bajar los decibeles. Eugenia, que está ahí al fondo, que es psicóloga y me conoce, me causa mucha gracia y está intrigada si yo voy a soportar una hora de respiración y hacer cable a tierra. Pero ya lo hice con una dama que está allá, con la hija de Javier. Fuimos un grupo de veteranos el otro día a aprender con caballos y nos portamos bien, ¿o no? Gracias. Y ahora sí vamos a
a lo que nos convoca. Yo les agradezco mucho que estén acá, porque hace 20 años nada más, cuando uno hablaba de Malvinas, la gente se sorprendía. Yo hace 20 años no hablaba de Malvinas. Yo empecé a hablar en 2005, por primera vez, de qué había vivido en la guerra y quiénes eran los héroes y los valientes que yo conocí. Y fui de los primeros que empezaron, y para un veterano, revolver todos los días su propio guiso y responder a las demandas cada vez más escuelas y más universidades y más organizaciones, si bien uno lo hace con todo amor y con toda alegría, pues el testimonio que quiere dar no deja de ser un desgaste. Uno planifica su vida, Dios le pone otras cosas en el camino, pero el desgaste ocurre inevitablemente. Y uno también necesita a veces tomar un espacio. Y el veterano normalmente no toma ese espacio porque hay personas que son el testimonio vivo de lo que hicieron nuestros guerreros en Malvinas, que son los familiares de caídos. Ellos sí que saben lo que es darle todo a la patria, sin entregas, sin rencores, con una apertura de corazón absoluta. Por eso, hoy cuando charlábamos con nuestro grupo de amigos que nos autodenominamos los mosqueteros, que somos 5, yo le decía a Javier que nuestros invitados de honor son los 2 papás de un caído del crucero General Belgrano. Nos quedan solamente 2 matrimonios, padres de Malvinas vivos, el resto vive la mamá o el papá, y hoy tenemos el honor de tenerlos. Tienen 28 viajes a Malvinas, 90 y pico de 1000 kilómetros recorriendo el país, llevando a la Virgen Malvinera que volvió desde Aldershot en Inglaterra, que había sido llevada al final de la guerra, y son el testimonio vivo de lo que Javier nos cuenta en el libro. Porque el testimonio de Javi, que se llama Charlando con un héroe, como ven ahí, cuenta la historia de los combatientes. Los papás cuentan la historia del amor a la patria absoluto y sin entrega y sin pedir nada a cambio. Y cuando uno saluda a un papá o una mamá de Malvinas, recién lo charlamos con Eugenia, que le acaba de hacer ella un regalo y quedó muy emocionada, que es nuestra jefa de institucionales, uno siente esa calidez, esa entrega, esa humildad sin pedir nada que a uno lo hace sentirse bien. Por eso, mis queridos papás, mil gracias por acompañarnos. Este no sería un acto malvinero si ustedes no estuviesen acá. Así que muchas gracias y les pido un fuerte aplauso. Y ahora sí, no quería dejar de que empecemos sin que todos los que estamos acá sintamos ese calor de amor a la patria que nos transmiten las madres de la patria, porque la historia con nosotros los papás es tan ingrata que todo el mundo habla de las madres de la patria, pero de los papás se olvida siempre, ¿o no, jefe? Así que, qué mejor que estar iluminados por la madre de la patria. Y ahora sigo y termino, Javi. En este camino de contar Malvinas y de buscar que la historia de los 8 caídos del combate de mi sección y los muchos heridos y esos soldados que conocí y a los cuales toda mi vida militar me planteé cómo les podía devolver a ellos lo que ellos habían hecho por mí, por la patria, me llevó a un día a estar ocupando demasiadas responsabilidades para ser una sola persona dentro del ejército y dentro de esta nación en la cual, si vuelvo a nacer, vuelvo a elegir ser argentino y ser soldado. Y estaba trabajando en un lugar que me permitía devolverle a mis hermanos de la guerra lo que ellos habían hecho, que era trabajar por su salud mental, buscando lugares adecuados para nuestra atención, profesionales idóneos para ello, y que el Estado no se olvidara y que después de 40 años nos revisara a todos y nos dijese cómo estábamos y cómo hemos vuelto de la guerra. Porque así de ingrato fue el Estado, no los ciudadanos de este país. Y en ese caminar, ir y venir revolviendo mi propio guiso,
obviamente soy humano, muchas veces me ganó el cansancio y el sentirme que si yo no hacía algo, nadie lo iba a hacer, y eso es una carga muy dura, porque uno le tiene que dejarle la mochila. Y en medio de eso, un día me envían a dar una charla, me invitan al curso de oficiales de la Reserva, voy a dar una charla ahí en un lugar en la Avenida Corrientes, y conozco a Javier Sánchez de la Puente. Yo estaba en el centro de salud de veteranos, y que, como les contaba, ya estaba flaqueando mucho mi espíritu. Y aparece lo que es Javier Sánchez de la Puente, es una locomotora que se te sube encima, y si vos no vas te arrastra. No hay otra forma de convivir con Sánchez de la Puente. Pero te arrastra para bien. Te arrastra para bien. Y me ayudó a levantar un centro, y me hizo sentir que no estaba solo. Y hubo un cumpleaños de amigos de él de Champa, y un tipo al cual ni conocía, que era Villanueva, creo. Gracia Arena. Me apareció un tipo un día con un montón de plata para el museo, para el centro de salud, porque él había pedido a todos sus amigos que para su cumpleaños le lleven plata para donar. Y así me apareció un montón de gente que no conocía, me apareció Prohigiene, que durante 10 años me dio los elementos de limpieza para los baños del centro de salud. Y me di cuenta que no estaba solo y que podía entregar el testimonio a otros. Que ya no estaba yo obligado a contar qué habían hecho esos 8 valientes a los cuales vi morir por la patria. Tuve el honor de ser su jefe. Pues como dice Juanjo, quienes somos veteranos y quienes tuvimos la suerte de conducir, somos privilegiados, porque nosotros conocimos a los héroes de la patria. Y la patria nos honró poniéndolos a nuestras órdenes. Por eso nuestro compromiso de contar sus historias, pero por eso les compartí ese cansancio que tiene quien revuelve todos los días su propio guiso. Y apareció Sánchez de la Puente, colaboró un montón, empezó el primer club deportivo del país que empezó a hacer actos de homenaje a los veteranos de guerra, fue Javier y sus amigos de Champa. Y después se sumó más gente, después vino gente de Newman, después un montón de clubes, y hoy ya no hay un 2 de abril, sin que hasta los estadios de fútbol los veteranos no entren solo para ser aplaudidos y sentir una caricia en el alma. Así que yo, como soy amigo de Javier, no puedo ser muy objetivo, pero sí le quiero agradecer que este trabajo, este esfuerzo, y yo sé muy bien que no es solo de Javier, es de toda su familia, es de Nani, que se banca un montón de cosas que a veces no debe entender de lo que es el amor puro y el amor de brindarse por entero. Logró llevar a un montón de amigos que muchas veces nos cruzamos y charlamos a sentarse en un lugar intimista con ese enorme cariño y amor y respeto que pone él por aquellas personas que él considera que valen la pena, que son los que llama sus amigos, y nos sentó en un micrófono y nos puso a decir cosas que normalmente no decimos. Hizo testimonios que quedan para siempre, quedan para la historia, quedan para que dentro de 100 años alguien sepa quién fue el sargento Cabral de 1982, y que conozca un montón de cosas que hacen al ser argentinos. Día a día nos bombardean con un montón de cosas que hacen que no sintamos orgullo de haber nacido acá. Javier nos hace, con su libro y con lo que en él pone, que son historias de gente normal como cualquiera de nosotros, esa llamita de esperanza de que vale la pena. Si hay 2 papás que están acá orgullosos de ser padres de la patria, si hay veteranos de guerra que lo único que tienen como orgullo de algo absolutamente trascendente hecho en su vida es haber ido a pelear por la patria, y después volvimos a ser las mismas personas de antes con nuestras miserias y virtudes, es porque hay algo que vale la pena. Que hoy estemos todos acá, en estar en nuestras casas o descansando, solamente movidos por amor a la patria y la amistad, es porque ser argentino vale la pena. Y Javier, en nombre del museo y en nombre de los argentinos, te agradezco enormemente todo lo que has hecho por la causa Malvinas, que es mucho más que charlando con un héroe. Muchas gracias. Voy a hablar un poco sobre el libro, sí, voy a tratar de no espolearlo tanto, pero mi nombre es Aldo Franco, mayor retirado del ejército, veterano de Malvinas, amigo de Javier,
un poco conozco el proceso, que no el libro y las charlas es parte de un proceso que tiene en la cabeza Javier, que empezó desde un insignificante encuentro deportivo de rugby ahí en la cancha sintética a la noche. Siguió con diferentes encuentros deportivos y no deportivos. Inclusive llegamos a jugar al rugby con el radio operador que estaba en la sección enfrente nuestro, así que pudo unir a un inglés y a un argentino que había estado enfrentado en la guerra, que no es poco. Pero lo más importante es que todo lo que hace Javier está hecho con el corazón. Y el libro y los relatos del libro son de corazón a corazón. ¿Por qué? Porque no existe en la bibliografía de Malvinas alguien que ponga en crudo lo que le pasó al veterano, desde que nació hasta estos días, porque los veteranos tenemos una historia antes, durante y después de la guerra. Y el relato de crudo, o sea, contar que está acá el cocinero de 20 años que le dio de comer a todo un regimiento, el soldado que fue como detective a Malvinas, está acá la enfermera que atendió a todos los heridos en el hospital. Ponerlo en crudo y ponerlo con el corazón vivo, no existe bibliografía. Entonces, para hacer eso y para poder hacer todo un esfuerzo, para poder llevar no solo con los relatos de podcast, sino también con el libro, hay que tener un corazón muy grande, si no es imposible hacerlo. Hay que tener una fuerza muy importante, porque está despojado de todo tipo de interés, nada más que hacer el bien y hacerle sentir bien al veterano. En todas las páginas del libro ustedes van a encontrar la realidad cruda. ¿Por qué? Porque frente a un micrófono se dicen un montón de cosas y cuando se transcribe un montón de cosas. Yo del libro rescato y trato de transmitirles a ustedes el interés de este libro, porque no creo que haya alguien que pueda manifestar, así como se manifiesta en este libro, lo que piensa un veterano. Yo agradezco que haya sucedido esto, y aparte agradezco la voluntad de Javier, que ha hecho que esto suceda, porque todos tenemos ideas de escribir, de hacer, pero él ha puesto toda la buena voluntad y ha puesto todo un esfuerzo que va más allá, hasta inclusive de lo económico, para que esto pase. Y aparte, el objetivo que tiene este libro casi final es que le llegue, porque está escrito en forma muy sencilla, es que llega a los colegios, o sea que termina educando con el ejemplo y con lo que pasó realmente en Malvinas. Así que yo quiero agradecerle en nombre de todos los veteranos y también en nombre de todo argentino de bien, que somos todos, porque de alguna u otra manera lo estamos siendo, en agradecerle que haya hecho de que esto suceda, de que esto se pueda manifestar. No es muy sencillo, hace 20 años que está con los partidos, hace 20 años que está apoyando a los veteranos, no hace 20 años que se resumen los podcasts. Ahora con la tecnología es mucho más fácil transmitirlo, y manifestando este libro, ¿sí? Javier está esperando que lo llame Campanella dentro de 15 minutos para hacer la nueva película, y seguramente, si no es Campanella, la va a hacer Mel Gibson, pero alguien la va a hacer la película, porque también lo tiene en la cabeza. Así que yo les agradezco que hayan venido, les agradezco que todos los que están acá, hay muchas caras que han participado en el libro, ¿sí? Y le agradezco a Javier de que todos podamos tener el termómetro, la temperatura del corazón
con que aquellos que tuvimos la oportunidad de ir a Malvinas nos manifestamos. Muchas gracias. Bueno, voy a ser muy breve, porque a quien queremos escuchar hoy es a Javier. Y me paro para verlo a mi nieto Federico, que está allá atrás y que vino a acompañarnos. Cada vez que toca presentar un libro de Malvinas es una enorme responsabilidad y es un enorme placer por el tema que toca, por los amigos que involucra. Y en esta oportunidad hacerlo un libro que tanto trabajó Javier es realmente un placer. Y tener la oportunidad de hacerlo con dos grandes camaradas y amigos como son Esteban y Aldo, realmente es un gusto enorme. No todos seguramente lo han visto, pero algunos que hayan pasado por la casa de Javier van a ver que Javier tiene en la puerta de su casa un enorme cartel que dice lo de Sánchez. Si me hubiera preguntado a mí, cosa que no tenía por qué hacer, seguramente le tenía que preguntar a Nani y nadie más, yo creo que ese cartel tiene que decir lo de Puente, porque Javier en sí mismo, en su personalidad, es un enorme puente entre personas, entre instituciones, entre situaciones, siempre tiende lazos, une orillas, une veredas que parecen imposibles de unir, y eso lo hace Javier. Con esa cabeza de pilar que tiene, de dar la pelea centímetro a centímetro, llevando la pelota para adelante, va avanzando en estos proyectos y llega a la presentación hoy de este libro, que para mí la primera característica que tiene que es Javier construye un enorme puente generacional. Un puente entre dos generaciones, entre la generación Malvinas, que somos aquellos que tuvimos el honor de combatir en la guerra, pero no solamente los que combatimos, en las islas, los que quisieron ir a las islas y no pudieron ir, los que rezaban por ir, los que rezaban para que volviéramos, los que rezaban para que solamente ganáramos, y algunos que rezaban para no ir, los que tejían, los que juntaban cosas, los que trabajaban detrás de una enorme causa nacional. Esa generación quedó desvinculada con la generación hoy de los jóvenes y con las generaciones futuras. Y lo que hace Javier es construir un enorme puente que yo creo que va a ser un motivo de agradecimiento enorme. Características de este libro, yo no me quiero extender mucho, les va a ser de un enorme interés. Este libro articula enormes voces y enormes silencios que ustedes van a saber interpretar. Silencio de muchos años. Este libro es de entrevista, pero no tiene, digamos, del podcast al libro, no está volcado como un proceso catárquico de las personas que van a decir solamente a desarrollar su propia impronta. Javier armó una trama muy sutil, con un propósito en cada una de las entrevistas, donde hace la síntesis de ese podcast, y él lo que va buceando a través de cada una de las entrevistas son valores. Entonces, en esta trama, Javier lo que logra es, a los entrevistados, sin saberlo, hacernos definir valores, inclusive metafísicos, que son muy difíciles de definir. La religiosidad, Dios, el patriotismo, la camaradería, la amistad, la resiliencia. Y así como se va desarrollando esta trama de valores, también en el libro van a ver miseria, y van a ver cosas muy duras, y van a leer cosas que a veces son incómodas. Y este libro, interpretándolo a Javier, está hecho para generar la incomodidad. La última característica que quiero marcar de este libro es que sutilmente Javier rompe un poco como el veterano como categoría única. No, a veces la gente nos dice, de veterano. Los veteranos tenemos varias clasificaciones. La primera gran clasificación de los veteranos somos los cuadros y los soldados. Los cuadros somos los oficiales y suboficiales que participamos de la guerra de Malvinas, que, como el caso de Esteban, el caso de Aldo, como caso más gráfico, un montón de veteranos que hay acá, oficiales y suboficiales,
que nuestra vocación era estar ahí. Habíamos estudiado, nos habíamos preparado, habíamos sido seleccionados, habíamos pasado cursos, y que si no hubiéramos estado ahí hubiera sido la frustración más grande de nuestra vida. Y que tuvimos la suerte, por la gracia de Dios, de poder participar de eso. La otra gran categoría son los soldados, ¿no? Los Casanegra, los Astrada, los miles de soldados que muchos de ellos con un gran entusiasmo por estar ahí, pero no eligieron estar ahí. Estaban ahí en concurso de una ley del año 1902 que llevaba 80 años rigiendo en la Argentina y que los obligaba a estar ahí. Y esto en sí mismo, a veces cuando se ve como una unidad, es una categoría bastante injusta, ¿no? Porque nosotros los cuadros cuando volvimos de la guerra, quedamos cobijados por nuestra institución, bien o mal, con más aciertos o más defectos, no exento de problemas adentro de la institución, pero quedamos adentro del marco de la institución de cada una de nuestras fuerzas. Nuestros soldados, y dentro de los soldados había dos categorías también. Los que estaban incorporados en el servicio militar obligatorio, los soldados clase 63, y hubo miles de soldados, que después seguramente Javier le va a contar una de estas historias, que es el soldado Cabo, que habían sido de baja octubre, noviembre, diciembre del año 81, que estaban en su casa, que se habían dejado de vuelta el pelo largo, que estaban trabajando, que habían continuado estudiando, y que de repente con un papelito que se llamaba telegrama, que muchos de los que están acá no saben qué es, que era un papelito cuadrado, doblado, que te lo entregaba un cartero, con un papelito pegado por máquina de escribir, los convocaron y volvieron para ir a la guerra. Hay que volver por un papelito a la guerra, ¿eh? Bueno, esos soldados, clase 62 y 63, cuando volvimos de la guerra, nuestras Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, le entregaron la libreta, los mandaron a la casa, gracias por los servicios prestados, y le dijeron, ya no sos más de las Fuerzas Armadas, sos de la sociedad. Y la mayor parte de la sociedad lo recibió y dijo, ustedes son de las Fuerzas Armadas, no son de la sociedad. ¿Y saben de quién fueron durante años esos veteranos? De nadie. Yo no conozco en la historia argentina mayor nivel de ingratitud que la que tuvo el Estado como entidad jurídica y la sociedad argentina frente a nuestros soldados conscriptos. Es más, recién fueron denominados veteranos en el año 92. Y es más, todavía el Estado Nacional le debe 10 años de pensiones. Estas tramas, estas vivencias, son las que desarrolla Javier a lo largo del libro. Las desarrolla a través de anécdotas, las desarrolla de una forma muy ágil, muy amena, con cuentos que a veces van, o anécdotas o vivencias que a veces van, como en la guerra, de lo trágico a lo cómico. La guerra es un sistema de tragedia permanente, porque está la muerte de por medio, o el herido o el mutilado, y está el humor de las personas. Está la cosa cómica, o cosas que mucho tiempo después de las que hicimos en aquel momento nos parecían épicas y ahora nos parecen cómicas. Les recomiendo este libro. Yo sé que va a ser un puente generacional muy importante. Ojalá se pueda, y yo sé que centímetro a centímetro Javier lo va a lograr, la película de Javier y Javier Sánchez, te agradezco profundamente por este enorme puente. Bueno, antes que nada, agradecer enormemente el esfuerzo de venir hoy y el honor que los padres del cabo Osvaldo Sosa, caído en combate en el Lara Belgrano, vengan de la Ferrer manejando para acompañar. Me emociona profundamente. Gracias. Centurión me tiene miedo, él es muy preparado, ensaya todo, nunca improvisa, y me dijo: ¿de qué vas a hablar? ¿Vas a preparar un discurso? Y le dije no, y haciendo una analogía con un fusil, voy a poner mi corazón sin seguro, en modo automático, y que salga lo que salga. Por supuesto, como una guía, porque no me quiero olvidar de agradecer a nadie, y no me paro de vanidoso, me paro porque a
a mis emociones le gustan acompañar mis pensamientos. Y a mi cuerpo le gusta acompañar las dos. Y además quiero ver a los veteranos a la cara, que se tomaron el trabajo de venir acá, para que sepan que les estoy agradeciendo. La categoría veteranos, como dijo Juan José, era soldados conscriptos y cuadros. Pero se olvidó que hubo una categoría más, que fueron los civiles voluntarios. Y me honra enormemente, por ejemplo, que entre ellas, una de mis entrevistadas, es mi amiga Silvia Barrera, instrumentera quirúrgica, que no recuerda haber dormido en el Irizar, que se ataba a la camilla de cirugía para no caerse por la oleada mientras bombardeaban en la vía San Carlos, que llamaban por teléfono a Uganda, que era un barco inglés, y decía: ¿tienen sangre de RH positivo? Sí, necesitamos, te mando. Me manda sutura, te mando. Estableció un vínculo con los ingleses para salvar a argentinos e ingleses. En esta guerra, y por eso le quiero contar, hay un montón de gestos de enorme humanidad. Por ejemplo, Riccioli, capitán médico, condecorado por los dos gobiernos, que cuando hacía un triage, si el argentino estaba más grave, lo operaba primero el argentino. Y ahí en ingleses que daban sangre por los argentinos. Y eso la gente no lo sabe en general. El argentino es muy como el tango, ¿no? Que siempre está el lamento, lo que fue, lo que pudo ser, lo que no va a cambiar. Y bueno, eso es una categoría de algo que ya no es dinámico, y para mí esto es dinámico, porque hay veteranos vivos, en general todos tienen de 62, 63 para arriba, y todavía estamos a tiempo de hacer algo. Yo no hago juicios de valor de qué hizo el Estado y todos los gobiernos que pasaron desde el año 82 hasta ahora. Hicieron o no hicieron, no me meto, yo no lo juzgo. Si las Fuerzas Armadas no hicieron lo que estaba a la altura de lo que se esperaba, tampoco me meto. Yo apelo a todos ustedes, a la sociedad, a los civiles. ¿Vamos a hacer algo de acá a los próximos 20 años? Y no le estoy pidiendo 0800 plata, no le estoy pidiendo cadenas en Rosario, no. Es mucho más fácil que eso, es ser empático con el veterano, es conocerlo, y por ahí en la temporada alta de Malvinas, del 2 de abril al 14 de junio, un WhatsApp, un saludo, gracias veterano, tocarle bocina, levantar el dedo, por eso estoy hinchando tanto con la patente, en las calcamonías, que mi amiga Jiménez ya me hizo como 5.000 y los vamos pegando en los autos para que la gente identifique. Un poco es tratar de cambiar la mirada, que cambiemos hacia los veteranos. A los veteranos será, no sé, como cuando hay un accidente de auto que nadie quiere preguntar, para no molestar, a ver si le hace mal. Y cuando vas entrevistando a los veteranos te dicen: y en mi casa no me preguntaron nunca. Y no supieron cómo acercarse. Sí, me dieron la bienvenida, pero bueno, no se habló. Entre veteranos tampoco se hablaba. Y bueno, la verdad es que a hoy los veteranos se rescatan a los veteranos. Los veteranos se rescatan a los veteranos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un veterano que tiene un problema de plata, se juntan los veteranos, al compañero de sección, lo van a buscar, o consiguen una prótesis, o llaman a PAMI, o consiguen un médico. Permanentemente están atentos a lo que les pasa. Y a mí me gusta que estos relatos se sepan, porque vamos a romper con el mito que generó la desmalvinización, o las dos películas tan tristes como Iluminados por el Fuego o Los Chicos de la Guerra. Qué peyorativo, Los Chicos de la Guerra. Nada, para ellos nada que les duela más. Bueno, entonces en esta idea, viajando al sur en la ruta del desierto, que no hay señal de teléfono ni wifi, en un momento para poner música. Y yo pongo Palito Ortega, que me gusta Palito. Y mis hijos ya no están muy contentos con esa música, ya tienen una edad que se plantan y dicen: no escuchamos más Palito. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Y bueno, vamos a escuchar podcast. Y yo no sé lo que es podcast. Y bueno, arrancamos escuchando a La Cruda. Este tipo está de moda, el hijo de Pablo Granados. Unas entrevistas buenísimas. Y digo: bueno, ¿es muy caro hacer esto? Yo ya empecé a maquinar, no, para nada. Y bueno, Fátima, mi hija, que le decimos Muma, que es psicóloga, maneja muy bien la tecnología, me dijo: vamos a hacer los podcasts. Compró los micrófonos, armó el computador, el programa y empezamos a entrevistar. Y se puso bueno, y fuimos entrevistando. Les aviso que no terminé de entrevistar. La idea es mínimo tener 50, voy 33. Los libros tienen un código QR que los redirecciona en las entrevistas. Y en un momento digo: esto lo tengo que escribir, pero yo apenas terminé el colegio, creo que porque era simpático y no sé escribir bien. Y entonces me dijeron: tenés que contratar a un escritor. Y yo tengo una prima, Candelaria Frías, que escribe muy bien, que tiene mucha sensibilidad, y la llamé y la convoqué, y ella, que no tenía nada que ver con los militares y con la guerra, cuando nació en el 78, y además en los colegios,
no se habla de Malvinas, en los colegios no se dicta, no hay contenido de Malvinas. Seguimos hablando de los romanos, los griegos, las guerras púnicas, de Malvinas no se habla. No sabía nada, se enganchó con el tema, le gustó, le dio muy buenas ideas, y en un momento me dijo, extraigamos 12 historias y yo las voy a reentrevistar para ver si capto algo más. Lógicamente, con la sensibilidad que tiene una mujer, captó muchísimo más, y hoy se consigue este libro, y yo no soy tonto, no está ni para el Cervantes ni para Martín Fierro, pero cuenta con toda sinceridad esto que les dijo Centurión. Y entonces de repente ustedes mañana se van a encontrar leyendo al Soldado Estrada. Soldado Estrada, un pillo de Mar del Plata, que hizo la colimba con su amigo Casanegra, que dicen la leyenda que era el más pintón de Mar del Plata y todas las chicas morían por él, y era seleccionado de rugby, y su vida estaba buenísima. Y de repente hacen el servicio militar y los convocan para ir a la guerra. Y se presentan, y Casanegra queda, y su íntimo amigo Estrada no. Y Estrada dice, no, yo quiero la guerra, mi amiga, no voy a dejar solo. Y ahí fue Estrada, que está todo el día hablando mal y pronto hinchando las pelotas, generó una energía de humor al lado de todos los que estaban en la guerra, hizo que la guerra fuera mucho más llevadera. Entonces, para tener la oportunidad de leer, escucharlo o leerlo a Estrada, es muy emocionante. O al mismo Casanegra. Casanegra, su vida, como dije recién, estaba buenísima y de repente se vio envuelto en esta situación de la cual no renegó nunca. No conozco un veterano que haya renegado de lo que le tocó pasar. Tuve la suerte que el coronel de Madrid, generosamente, me invitó a ir a Malvinas con 12 soldados de su sección y recientemente fallecido Dr. Stein, que era un psiquiatra que era una fiera, que durante 40 años atendió gratis a médicos. Durante 40 años se tomó colectivos a todos los puntos del país, gratis, a ver cómo podía ayudar a los veteranos. Tengo otro amigo médico que me dice que cuando un médico no puede curar, busca aliviar. Y cuando no puede aliviar, busca acompañar. Bueno, eso hizo Stein hasta hace muy poquito. Y lo conocí en el centro de salud, junto con Martín Bourdieu, que era un soldado conscripto, que se la recontrabancó en la guerra, que estudió veterinaria, volvió a la guerra y dijo, no, me voy a la psiquiatría. Y se puso a ayudar, es un gran psiquiatra, podría ganar un montón de plata en la vida privada y se dedica a los veteranos de guerra. Como él es de muy bajo perfil, me costó mucho sacarle la charla y seguramente no venga porque no le gusta la exposición y eso es muy respetable. Y también respeto a un montón de veteranos que he querido entrevistar y todavía no es su tiempo de hablar. Eso es absolutamente respetable. En ese viaje a Malvinas, en el año 2012, me pasó una cosa que me quebró la imagen que yo tenía del soldado resentido con el jefe, del jefe maltratador. Subimos a los montes en Malvinas, que es muy difícil caminar en el terreno, y en el momento de subir, iba el viejo Stein, 80 años, caminando, la Madrid y todos los que eran sus soldados encolumnados cantando la canción del infante argentino. La marcha, dije, wow, cuánta dignidad. Pero acá esto no tiene mucho que ver con lo que me contaron a mí de Malvinas. Y a partir de ahí, todas las noches una dinámica, y la dinámica es que los veteranos contaban lo que les pasaba, no contaban ni de la muerte, ni del frío, ni del hambre. Alguna vez un coronel dijo, la guerra no se va a comer asado. Frío, hambre y sueño en todas las guerras. Pero ¿de qué hablaban los veteranos? ¿Qué les afligía? ¿Cuál era su pesar? Que los despedimos como la selección que se iba al Mundial, lo vamos a reventar, plazas llenas, y volvieron con la más cruda indiferencia, con una dolorosa indiferencia. Y ahí me dicen, no, el primer desfile fue el año pasado. Vamos a decir las cosas como son. Hace unos años hubo un desfile de bandas y ellos se colaron, se autoconvocaron y se colaron atrás. Y cuando pasamos por el palco, no quedaban autoridades. Entonces recién ahora, hace unos años, estamos notando con los muchachos que gracias a las redes y a un gran veterano que es para mí, Nicolás Casanseu, que era un civil, que era corresponsal de guerra, que pagó carísimo, su posguerra fue un infierno, porque él dijo la verdad y contó la verdad. Y él, en su memoria, que es brillante, empezó a contar de cada personaje de la guerra, y bueno, y así me fui enterando, y de alguna manera lo estoy spoileando, y ya le pedí perdón,
porque escucho relatos de él que hay que contar. Ustedes lo tienen que conocer, les aseguro que se van a sentir orgullosos de estos señores, que eran señores comunes, que fueron a la guerra y se la rebancaron. Aldo hoy, que además su relato es muy divertido, su relato habla del detective, que hoy está acá, y el soldado Beatriz, ¿no? Y eran todos tipos que cuando las papas quemaron, estuvieron y no se borraron. Y ninguno de ellos maldice por haber estado en la guerra. El problema de cómo tratar al veterano de guerra no es un problema nacional. Lo tiene todo el mundo. Cuando la guerra termina en derrota, nadie es padre de la derrota. Ya vimos qué pasó en Estados Unidos con Vietnam. 2 películas icónicas, John Boyd y Jane Fonda, Regreso sin Gloria, o Apocalipsis Now, son un espanto. Entonces Hollywood las escondió porque no le gustan y volvieron a la épica de la Segunda Guerra Mundial, y vuelven a aparecer los remakes de Pearl Harbor, o todas las películas que ya vimos, Band of Brothers, Pacific, de la Línea Roja, hasta El Último Hombre. Bueno, y hay una sola película que trata el tema del drama del veterano, que es Rambo. Ustedes se acordarán de Rambo, año 82, Rambo absolutamente maltratado e incomprendido, un veterano que había pasado un infierno, que había salido de su país y que el país le dio la espalda. Bueno, acá pasó algo parecido. Y acá estamos en una convocatoria que yo hago a mis amigos, a mi familia, a los que saben del tema, a los que lo empiezan a conocer y les gusta, que nosotros podemos pagar una deuda, que tenemos voluntad de pagarla, que la vamos a seguir pagando. Y esta deuda se paga con afecto, y nada más que eso, es visibilizar al veterano y decirle gracias. Che, hago un asado, mi cumpleaños, venite, en abril el saludo, el WhatsApp. Es tan fácil hoy dirigirse a un veterano. Esto lo hablaba con mi tía Estela, que por suerte me acompaña hoy, que tiene un fletero hace muchos años, que es veterano. Todos los abriles ella me dice y se emociona con el veterano. Y ella me mostró de alguna manera que con solo gestos de afecto uno puede empezar a sanar. Me considero muy afortunado de que la vida me empezó a cruzar veteranos de todos lados, y justamente hoy uno me dice, che, ¿me vas a firmar el libro? No, ni loco, no voy a firmar ni un libro, los libros los firman los veteranos. Yo soy, como dijo Centurión, un puente, y además no quiero que asome ni que se insinúe la vanidad, porque no es un buen amigo. Mire qué afortunado, como les decía, que ahí luchando contra la obesidad todos los días en el gimnasio, mis amigos, un señor que estaba en el mismo proyecto que yo, bajar unos kilos por el verano, y empezamos a tener empatía. Un día le pregunté a qué se dedicaba, me dijo, soy psicólogo. No me dijo, soy psicólogo, le digo, estoy necesitando un techista urgente. Y la primera charla no hablamos de los problemas, resultó que era malvinero, y se leyó todos los libros de Malvinas, y conoce a todos los veteranos, y atendió veteranos. Hasta esa suerte tengo, que Javier se haya cruzado en mi vida y esté hoy acompañándome. A los compañeros de trabajo de tantos años que los veo, que me encanta verlos, que sé que no son indiferentes a esto que me pasa, yo les quiero agradecer. Lo de la película, yo sé que parece soñador, pero sin embargo los que saben es Malvinas, el último combate aeronaval y la última guerra convencional que hubo, donde un país sudamericano se enfrentó a la tercera potencia de la OTAN, ayudada por Estados Unidos, y le hundió 7 barcos, le averió 14 barcos, se le hizo muy difícil en los cerros, y donde la creatividad argentina apareció. Porque cuando nos quedamos sin aviones nos quedaban exoset. ¿Y cómo tiramos los exoset? Y vino uno, porque el ejército y la marina tenían genios, y ahí diseñó, y tiraron los exoset de tierra y ¡pum! Le pegamos a la gran boda. Está estudiado en los libros esto. Y las cosas que suceden, de los gestos de humanidad y de solidaridad en la guerra, a mí no me dejan de conmover. Todo el mundo me hablaba de Soldado Pino, de Champagnat, lo tenés que entrevistar, Soldado Pino, ¿cómo van a Soldado Pino? Dice algo de la rural, Pino. Y un día lo entrevisté a Pino, al minuto 4 no podía hablar más con Pino. No lo podía mirar a los ojos. Pude percibir en Pino y su sensibilidad lo que había pasado en la guerra. Y me pasa todo el tiempo con los veteranos cuando me cuentan alguna intimidad, y ahora por suerte la pudieron abrir para que la gente conozca, donde detecto un común denominador, que es cuando la Argentina se hizo, habían 3 columnas que hoy parecen que están atacadas o amenazadas, que son la espiritualidad que aparece en la guerra. Los oficiales hacen rezar y rezan el rosario. Y viene el cura Vicente Martínez Torres con su virgen y caen las bombas y el tipo sigue dando de condolear. Rodilla a tierra y todo el mundo acumulando y no se corrió nadie.
la espiritualidad, todos se sostuvieron de la espiritualidad. En este país de fe religioso, la espiritualidad fue gravitante en la guerra. Lo otro fue la educación. Y la mayoría de los que entrevisté fueron a la escuela pública. Y los valores que recibieron los recibieron en la escuela pública. Y ellos me cuentan que en los momentos difíciles pensaban en que no había que defraudar a sus maestros. Y por último, en otra columna, la familia, que también se ve amenazada hoy. Y todos me dicen, bueno, yo pensaba en mi familia, no los quiero defraudar. Cuando un soldado me cuenta que su padre le manda una carta que le dice, no sabés lo que daría por estar hoy ahí con vos, acompañándote, ese vínculo, ¿no? Y bueno, eso también quise hacer alguna pregunta tendenciosa, llevar a la gente que me cuente, ¿y cómo estabas vos? ¿Qué hacías ante la guerra? ¿Qué hiciste durante la guerra? Y después, ¿cómo fue? Bueno, yo no me quiero aburrir más ni spoilear, ahora les voy a invitar a que pasemos a comer algo, pero antes de eso, a mí me gustaría que todos los veteranos se pararan para que les diéramos todos un fuerte abrazo. Aplausos. Solo ustedes no se imaginan cómo un pequeño gesto y un aplauso puede generar enormes efectos en estos veteranos que hoy se van a la casa y me cuentan a la mujer, hoy me aplaudieron, hoy me dijeron gracias. Veteranos, muchas gracias, y ya les voy a agarrar uno por uno a los que se me están escapando. Gracias a todos por venir. Si quieren, antes de retirarse y que hagamos una comunión de hermanos, los quiero invitar a que compartamos una oración, que es el puente entre nosotros veteranos de guerra, ya que hablamos de Sánchez de la Puente, y ustedes que son ciudadanos amantes de su patria y de la hermandad, que es la oración del soldado, que es la oración que rezábamos en las trincheras, o en las bases, o en los barcos, y que era absolutamente pura, porque éramos conscientes que tal vez era la última vez que la rezábamos, pero que nos daba mucha fuerza para afrontar lo que Dios nos mandara, y la queremos compartir, para que ustedes también sientan que la lucha de la vida, que muchas veces es más difícil que la guerra, también los acompañe y les dé fuerza. Así que les pido que repitan conmigo: Señor, escúchame tanto en la guerra como en la paz. Haz que mi alma no vacile en el combate. Pon destreza en mi mano para que mi tiro sea certero. Pon caridad en mi corazón para que mi tiro sea sin odio. Pon la guardia más dura en mi camino y el puesto más difícil en mi avance. Y en la paz te pido, Señor, lo que muy pocos te deben pedir: inseguridad, sacrificio y dolor para fortalecerme. Y al final te pido, Señor, que me ayudes a vivir. Y si fuera necesario, a morir como un soldado. A morir como un soldado. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga.